capítulo 15. De pie, si son tan amables, por reverencia a la palabra de Dios, la Biblia. San Marcos, Evangelio, capítulo 15, versículos, vamos a leer versos 17 al 20 y luego del verso 37 al 39, por favor. Si usted trae una persona visitante, comparta su Biblia, indiquémosles dónde vamos a leer, o aquí está en la pantalla también, pero a lo mejor alguien quiere leer en el libro y eso es muy válido, muy bueno, ¿verdad? Amén. Marcos 15, 17 al 20. Yo lo voy a leer en dos versiones. Voy a leerlo en la primera versión, Nueva Versión Internacional, y luego lo voy a leer en una versión Nueva Biblia Española. Dice: le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, Rey de los judíos!, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Ahora, verso 37 al 39. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esta es la Nueva Versión Internacional. Lo voy a volver a leer el mismo pasaje, pero en una versión, la Nueva Biblia Española. Dice Marcos 15, 17. Lo vistieron de púrpura, con el manto escarlata. Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: salud, Rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y arrodillándose le rendían homenaje. Terminada la burla, le quitaron el manto, la púrpura, y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Y la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. El capitán que estaba frente a él, al ver que había expirado, dando aquel grito, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos reunimos, Señor, para adorarte en este día, recordar, Señor, que somos salvos gracias al sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias por haber tomado nuestro lugar. Nosotros debimos haber muerto por nuestros pecados, pero tú cargaste el pecado de todos nosotros. Gracias por la vida, gracias por la esperanza que hoy tenemos en ti, Señor Jesús. Amén.
Siéntense, amados hermanos y amigos. Quiero titular a este sermón los 3 más grandes beneficios de la muerte de Cristo. Los 3 más grandes beneficios de la muerte de Cristo. El Señor, como lo expliqué desde el domingo y el miércoles también, para ubicar un poquito en el tiempo de esta semana del ministerio del Señor, la última, el día miércoles el Señor Jesús permaneció en Betania. Dijimos desde el domingo que Jesús estuvo en Betania, ahí se alojó en casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Y de Betania se trasladaba a Jerusalén y realizaba las actividades que llevó a cabo, ¿verdad?, según el Evangelio, el lunes, el mismo domingo, cuando fue la entrada triunfal, el lunes, el martes, y el miércoles, a mitad de semana, el Señor ya permaneció allí en Betania. Ya no fue a Jerusalén. Como si el Señor a esa mitad de semana se recoge con sus amigos, se recoge con sus discípulos y se prepara para lo que viene. El resto de la semana venía lo más difícil. De manera que el Señor el miércoles, el martes fue un día de controversia, confrontación con sus adversarios. Y fue un día muy difícil. El miércoles el Señor descansa en Betania, es ungido por María, lo unge para su sepultura. Judas criticó ese acto diciendo que era se me fue la palabra, un desperdicio lo que hizo esta mujer al haber ofrendado, al haber quebrado el vaso de alabastro con perfume de nardo, que era un perfume importado de las regiones más altas del Tíbet, y el alabastro era una piedra que se formaba de minerales, sales minerales, muy costoso, la ánfora y el contenido del perfume. Y Judas se escandalizó, dijo, no debió de haberse hecho este desperdicio. A él le pareció eso. Pero Jesús la defiende y dice, no la molesten, porque esta mujer se anticipó, me ha ungido para la sepultura. Y bueno, ese día el Señor está ahí con sus discípulos, y el jueves el Señor le pide a sus discípulos, a 3 de sus discípulos, que vayan y preparen todo para tomar la Pascua, comer, cenar la Pascua con sus discípulos. Y estos 3 discípulos van, ¿verdad?, a Jerusalén y hacen todos los preparativos. Había que, pues, todo lo que requería esa cena pascual, pues había que comprar el animalito que iba a ser sacrificado, había que tener agua, que tener vino, que tener pan, para empezar el espacio, el lugar donde se iban a reunir, ¿verdad? Y bueno, el Señor comisiona a los discípulos, y ya el jueves en la tarde Cristo se dirige a Jerusalén con sus discípulos, donde se iba a reunir a tomar la cena pascual, como muchos de los judíos. Dije el domingo que Jerusalén estaba atestada de gente, de judíos que venían de otras partes del mundo antiguo, de la cuenca del mar Mediterráneo, el norte de África, de Europa, de Asia, etc. Venían judíos porque esta era una de las 3 fiestas más importantes
que todos los judíos anualmente subían a Jerusalén. Entonces Jerusalén estaba repleta de gente, de judíos que venían a lo mismo, a la fiesta de la Pascua. ¿La Pascua qué era? La Pascua era un festival de primavera asociado con el aquel episodio histórico de la salida de Israel, el pueblo hebreo, de la esclavitud en Egipto. La Pascua tenía esa historia, estaba envuelta ahí la historia de liberación. Dios sacando a su pueblo Israel después de 400 años de esclavitud de Egipto. Entonces, anualmente, todos los años, las familias israelitas se reunían y participaban de esa cena que encerraba esa historia de liberación. Se celebraba porque aquella noche histórica, cuando Dios liberaría a su pueblo, ¿verdad? El pasar de largo del ángel de la muerte frente a las casas de los israelitas, no toca el ángel de la muerte al primogénito debido a la sangre del cordero que había sido puesto sobre los dinteles y los marcos de las puertas de las casas de las familias hebreas. Entonces, la crucifixión, la muerte de Cristo ocurrió, como dice San Pablo en 1 Corintios 7, ¿verdad? El día de preparación de la semana de la Pascua. Pablo dice que Él es el Cordero Pascual sacrificado por nosotros. Entonces, Cristo está ahí y yo quiero, hermanos, amigos, hablar en primer lugar de el más grande rescate. El más grande rescate. Dice Marcos, lo sacaron para crucificarlo. Durante esta horrible noche y mañana de Jesús, nuestro Señor 3 veces pasó bajo sufrimiento, indignidad. Fue una experiencia para el Señor muy dolorosa. De acuerdo a Mateo, yo estaba viendo esta tarde que él habla de 9 episodios de dolor. Y eso lo voy a decir rápidamente. Mateo 26:37 habla de cuando comenzó a entristecerse. Es la primera etapa de sufrimiento de Cristo. Los sufrimientos físicos y espirituales de Cristo comienzan en Getsemaní, la noche del jueves, después de haber tomado la cena pascual y de haber instituido la Santa Cena, la comunión que hoy nosotros en la iglesia tomamos. Después Cristo sale con sus discípulos de la casa donde había tomado la cena pascual e instituido la cena, la Santa Cena, la Cena del Señor. Salió con sus discípulos al monte, allí en el Getsemaní. Salió a orar, cantaron un himno y ahí empiezan los sufrimientos físicos y espirituales de Cristo en Getsemaní. Lucas 22:44 dice que el sudor de Jesús fue como gotas de sangre. Allí está hablando de un sufrimiento bajo mucha presión. Los pequeños vasos capilares de las glándulas sudoríparas se rompen y se mezclan así la sangre con el sudor. Dice la Biblia
que su sudor era como gotas de sangre. ¿De qué nos está hablando eso? La presión, la grande presión espiritual que ya el Señor en el Getsemaní, recién salido de la cena con sus discípulos, ¿se acuerdan que les pidió que oraran por Él? ¿Se acuerdan? ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Y qué hicieron ellos? Qué importante es que cuando alguien nos dice, por favor oren por mí, oremos. Porque en ocasiones la persona que nos pide oración está pasando por una crisis. Cristo les pidió orar, velar y orar. Hizo 2 grupos de oración y Él se fue más adelante. 3 veces fue y los buscó. ¿Y qué los encontró haciendo? Durmiendo. Y al final les dijo, levantaos ya, se acerca el que me entrega. Cristo estaba al pendiente de lo que estaba sucediendo, pero los discípulos estaban desconectados de la situación que el Señor estaba viviendo. Él comenzó a entristecerse y el Señor no tuvo el apoyo de ellos. Es la primera etapa del sufrimiento. La segunda etapa del sufrimiento del Señor es en Mateo 26:67. Le escupieron y le dieron puñetazos, lo abofeteaban. Cuando fueron y lo tomaron en el jardín, y Judas va en la noche, en la oscuridad, y le da un beso para indicarles quién era Jesús, puesto que en las tinieblas no se distinguía. Iban con antorchas en el Getsemaní y Judas dijo, al que yo besare, ese es. Y va Judas y lo besa, salve maestro. ¿Y qué le dijo Cristo? Con un beso entregas a tu maestro. Lo toman a Jesús, van los guardias del templo, que no eran los soldados romanos, va la guardia del templo y ellos allí en el forcejeo lo aprenden, lo escupen, lo golpean, lo abofetean, y allí los sufrimientos de Cristo. Empieza la segunda etapa del sufrimiento. Después del arresto por la noche y del abandono de sus discípulos, llevan a Jesús ante el sumo sacerdote Anás y Caifás, que uno era el sumo sacerdote y el otro era su suegro, había sido, y los dos estaban confabulados para estar en contra de Jesús, acusarle. Le vendan los ojos, se burlan repetidamente de él, le escupen, lo abofetean. Esta es la segunda etapa del sufrimiento. La tercera etapa es Mateo 27:2. Se lo entregaron a Pilato. Pilato era el procurador, el representante del poder romano. Se lo lleva en las horas de la madrugada. Están Anás, Caifás y los líderes religiosos judíos. Pero ya en cuanto es de mañana, se lo llevan a la autoridad romana, Pilato. Los sufrimientos de Cristo, ahí es la tercera etapa. Por la mañana llevan a Jesús, otra vez golpeado, Cristo exhausto, cansado. Imagínense toda la madrugada sin dormir, abandonado por sus discípulos. Qué triste es que cuando estamos más necesitados, los que se supone que van a ser nuestros amigos, no los vemos. A través de Jerusalén lo llevan para que Pilato lo interrogue. Finalmente, ya sabemos la historia, dejan en libertad a Barrabás. Luego pasan a Jesús a la fortaleza romana, donde lo flagelan, lo golpean y lo entregan para ser crucificado. Mateo 27:26 presenta a Jesús en su cuarta etapa de sufrimiento. Lo mandó a azotar. En la flagelación, cuando era azotado con una
lo voy a explicar a la manera romana. Se desvestía la víctima y la estiraban contra una columna, o lo doblaban sobre un poste pequeño con las manos atadas. El instrumento de tortura era un corto trozo de madera al cual se amarraban varias tiras de cuero con pedacitos de hierro, metal o hueso en los extremos. Los golpes los daban en la espalda de la víctima dos hombres, uno que golpeaba a la víctima de un lado y otro del otro lado. Con esto se cortaba tanto la carne de la víctima que se veían las venas, las arterias y a veces hasta algunos órganos internos. A menudo la víctima moría durante la flagelación. La flagelación es una tortura espantosa. La incapacidad de Jesús para llevar su cruz en parte se debió, sin duda, a ese grave castigo. ¿Se acuerdan que hasta se cayó cuando iba con la cruz? El castigo que a nosotros nos trajo la paz, para él fue cruel. El castigo sobre él que a nosotros nos trajo salvación. Luego, la quinta etapa de sufrimiento, Mateo 27, 28 y 29. Un manto de color escarlata y una corona de espinas. Desatan a Jesús después de haber sido flagelado, atormentado, y luego lo colocan en medio de la tropa romana. Los soldados le ponen encima un manto, imagínense toda la espalda sangrante, lacerada, abierta, sus carnes. Todavía ellos tienen ganas de jugar, de reírse de Jesús, y lo visten de un manto. Le ponen una caña en una mano y una corona de espinas en la cabeza. Los soldados se burlan de él y lo golpean en el rostro y en la cabeza, haciendo penetrar las espinas profundamente en el cuero cabelludo. Esa fue la quinta etapa de sufrimiento. Según Mateo, hubo una sexta etapa de sufrimiento. Mateo 27, 31. Se lo llevaron para crucificarlo, llevando esa viga pesada de la cruz que la han amarrado a su hombro. Cristo emprende el viaje lento hacia el Gólgota. El peso de la viga de madera junto con el agotamiento total, físico, emocional, lo hace caer. Trata de levantarse, pero fíjese cómo estaría el Señor que no pudo levantarse. No pudo levantarse. Entonces obligan a Simón de Cirene, lo obligan porque ¿quién quería llevar una cruz? Lo obligaron, él no lo hizo porque sintió. Alguien tenía que llevar porque Jesús no pudo llevar su cruz. Simón de Cirene lo obligan a llevar la cruz. Y la séptima etapa del sufrimiento de Cristo, después de crucificarlo, Mateo 27, 35. En el Gólgota, ya crucificado, colgando, pendiendo de una cruz, ponen la cruz en el suelo y acuestan a Jesús sobre ella. Le estiran los brazos a lo largo de la viga y le clavan una puntilla de hierro, lo que sería un clavo, después en la madera. Sí. Empiezan a atravesar su mano o la muñeca, primero la derecha, luego la izquierda, y así penetra después en la madera, atravesando las manos o las muñecas del Señor. Después levantan a Cristo con sogas o escaleras y luego le extienden por último los pies y los atraviesan con otro pedazo de hierro, un clavo aún más grande que los de las manos.
Y Mateo dice que hay un octavo sufrimiento en Jesús, Mateo 27:39, y es: proferían insultos contra él. Ahora Jesús, cubierto de sangre y de heridas, es un espectáculo triste, patético para el público que observa. Él sufre en todo su cuerpo el dolor por varias horas. Se le fatigan los brazos, siente grandes calambres en los músculos y se le desprende la piel de la espalda. Luego comienza otra agonía, un fuerte dolor en el pecho cuando los fluidos corporales comprimen el corazón. Siente una intensa sed y está consciente del maltrato y de la burla de los que pasan junto a la cruz, que burlan del Señor. Y en penúltimo lugar, Mateo nos dice en capítulo 27, verso 46, Cristo, una novena etapa de sufrimiento es cuando Él grita. Esas palabras marcan el punto culminante de los sufrimientos de Cristo por el mundo perdido. Su grito en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Da testimonio de que Él está experimentando la separación de Dios como el sustituto del pecado. Está sintiendo lo horrible que es sentir estar lejos de Dios por causa del pecado. Esa es la peor tristeza, angustia y dolor que siente. Es herido por las transgresiones de los seres humanos, Isaías 53:5, y será en rescate por muchos, Mateo 20:28. Al que no conoció pecado, Dios lo hace pecado por la humanidad entera. Segunda a los Corintios 5:21. Él muere abandonado, sintiendo la separación de Dios, para que otros nunca sean abandonados. Salmo 22. Para que hoy nosotros tengamos vida eterna. Y finalmente, una décima etapa en el sufrimiento de Cristo, después de gritar con fuerza una vez más, Jesús expiró. Cristo pronuncia sus últimas palabras con fuerza: todo está consumado. Juan 19:30. Ese grito significa el fin de sus sufrimientos y la consumación de la obra de redención, de salvación. Hecho está. Se ha pagado la deuda. Aleluya. Se ha pagado la deuda. Si le va a dar ese aplauso al Señor, hay que dárselo con todo el corazón. Consumado es, gritó Cristo. Se ha pagado la deuda por el pecado de la humanidad entera. Y se ha establecido el plan de salvación. Y finalmente termina con una oración: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Amén. Ese es el más grande rescate. Esa horrible noche, madrugada, mañana, fue crucificado a las 9 de la mañana, al mediodía. Era una oscuridad tremenda por 3 horas. Nuestro Señor estuvo bajo intenso sufrimiento. Fue maltratado, vituperado, maldecido, ridiculizado por el sumo sacerdote
en las manos de los sirvientes, por los oficiales de Caifás, cuando fue ridiculizado y tratado brutalmente por los soldados de Herodes Antipas, y cuando comparece ante Pilato y éste lo pasa a los soldados romanos, quienes los crucificaron, prefirieron liberar a un malhechor, Barrabás. La gente gritó: crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros. No sabiendo que lo que estaban declarando era que caiga el juicio sobre nosotros. Durante estas últimas horas de la vida de Jesús, el Señor la llamó como vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22:53. Cristo así identifica esas últimas horas de su vida. Las llama Jesús vuestra hora y de la potestad de las tinieblas. Era la hora donde todos sus enemigos se unían, sus adversarios, donde los poderes humanos, religiosos por un lado, políticos por otro lado, militares por otro lado, se unían, se confabulaban contra Jesús. A Pilato lo atan de mano y no le dejan otro camino. Le dicen: eres amigo de... El que es amigo de César no consiente que haya otro rey. Así de que a Pilato lo pone en una situación muy estrecha. Él dice que él es el rey de los judíos, y si tú eres leal a César, le dicen a Pilato, tú no puedes admitir a otro rey más de César. Entonces Pilato queda en una situación políticamente muy difícil. Se confabula lo religioso por parte de los judíos, lo político por parte de Pilato. Se lava las manos, aunque su esposa, ¿se acuerdan?, sale detrás de la cortina y le dice: hey, ven para acá. Toda la noche no pude dormir porque este carpintero nazareno me ha quitado el sueño. No tengas nada que ver con la muerte de este hombre. ¿Y qué hace Pilato? Pilato se da cuenta. Pilato era un hombre que trataba todos esos asuntos. Él sabía cuando había intereses, como los había en Cristo. Había envidia y era toda una farsa lo que se estaba presentando. Y entonces Pilato sabía que Jesús era inocente. No hay ningún mal en este hombre, le dijo Jesús, ¿no es cierto? Pero ¿qué le gritaba a la gente? Crucifícale, crucifícale. Entonces por eso Jesús llama a ese momento vuestra hora. Este es su hora, su momento, para que puedan hacer contra mí lo que han pensado. Pero fíjense también lo que dijo Cristo: y la hora de la potestad de las tinieblas. Es decir, no solo era el momento para los hombres enemigos de Cristo cobrar facturas, vamos a decirlo así, sino que también se confabulan los poderes demoníacos. La hora de las tinieblas. Satanás allí estaba azuzando, provocando, incitando. Debía morir. Todas las influencias del mal conspiran juntas. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, el pueblo, Pilato, Herodes, todos que tienen influencia conspiran juntos. El pecado del mundo culmina con el rechazo del Salvador del mundo, Cristo Jesús. Por eso dice Marcos que lo crucificaron. Como una breve notificación del crimen cometido, lo crucificaron.
Y luego también da una nota de tiempo a la hora tercera del día, que eran las 9 de la mañana. Y luego un recordatorio que no se debe olvidar. Le pusieron allí un letrero cuál era su causa, porque dice que Él es el Rey de los judíos. Era un recordatorio. Y finalmente una cuenta de sus acompañantes sobre la cruz. Fue contado con los transgresores. Porque junto a Él, a su mano derecha y a su mano izquierda, había dos ladrones que esa ocasión también fueron crucificados. Hermanos, este fue el más grande rescate. Cristo lo crucificaron. Él fue su rescate. Él fue mi rescate. Él fue el rescate de la humanidad entera, para que usted y yo pudiéramos tener esperanza. Dice Pablo a los Efesios: anduvimos sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero Cristo Jesús fue ese intermediario, porque hay un solo Dios, dice Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nuestro rescate. Pero ahora déjenme hablar de la más grande libertad, no solo del más grande rescate, sino de la más grande libertad. Dice Marcos: la cortina del santuario se rasgó en dos. La más grande libertad. El templo de los judíos que estaba en Jerusalén tenía dos velos. El velo exterior para entrar al lugar santo, que se llamaba caluma, y el velo interior que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que se llamaba catapetasma. No se aprendan los nombres porque está muy difícil. El velo, el segundo velo interior, fue el que se rasgó. Cuando Jesús dice este dato, los evangelios, Cristo muere en el momento que el Señor expira, que dice: consumado es, grita. Acuérdense que gritó, hubo dos gritos del Señor. El primero es cuando dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero el último grito del Señor fue cuando dijo: consumado es. Lo dijo gritando, porque había que gritarlo. Ahora, hay que pensar en esto. Yo quisiera que se ubicaran. Jesús está crucificado en el Gólgota, en el monte de la calavera, afuera del muro. Ahora que fuimos a Israel, estuvimos en el jardín de la tumba, y ahí en un extremo se para usted y allí el guía nos explica, y se ve el montículo con forma de calavera. Y le está dando datos. Mire, dice la Biblia que estaba al salir de la muralla, y luego empieza a dar mucha información. El templo estaba dentro de la ciudad. Jesús estaba muriendo afuera de la ciudad. Cuando Él muere, allá dentro del templo, sucede algo. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y el domingo nos estaba explicando nuestro hermano Raúl el grosor del velo, el espesor. ¿Eran qué? 6 pulgadas, hermano. 7, 10 centímetros. Pues más o menos, porque una pulgada tiene 2.5 centímetros. Entonces, ese era un velo grueso, de una dimensión gruesa, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora hay que entender qué quiere decir todo esto. En el lugar santísimo, donde nada más entraba una vez al año, ¿quién? El sumo sacerdote.
no los sacerdotes. Los sacerdotes nada más entraban al lugar santo, pero el sacerdote principal, mayor, era el que entraba al lugar santísimo una vez al año, y no sin sangre, dice Hebreos, porque en el lugar santísimo o santo de santos estaba el arca del pacto. Sobre esa arca cubierta de oro había 3 testimonios adentro, y en la tapa superior había 2 querubines mirándose de frente, de oro puro, y en medio de esos querubines la presencia de Dios se manifestaba al sumo sacerdote una vez al año. Cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos eso, pues, ¿qué quiere decir el hecho de que, estoy hablando del segundo punto, la más grande libertad, tomen en cuenta eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo asociar? ¿Qué significado tiene que cuando Jesús muere, dice Marcos, la cortina del santuario se rasgó en 2? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Ese velo interior, catapetasma, se rasgó. ¿Qué significa este suceso? Primero, que la dispensación judía del templo, de los rituales, del sacerdocio levítico, con sus ritos y ceremonias, ahora había sido relevado en Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya no es el sacerdocio arónico, ni es la tribu de los levitas. Ahora es Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y que por lo tanto, la pared intermedia de separación es derribada. Esa cortina ahora queda rasgada, se abre un camino, dice Pablo a Hebreos, que se nos ha abierto un camino vivo y nuevo, dice Pablo a los Hebreos. ¿Qué quiere decir eso? Allí solamente entraba un hombre, el sumo sacerdote, descendiente del sacerdocio de la familia arónica. ¿Por qué se rasga ahora? Cristo muere y se rasga. Quiere decir que a partir de la muerte del sacrificio de Cristo en adelante, no solo los judíos, sino también todas las naciones pueden acercarse por la sangre de Cristo a la presencia de Dios. Antes era un sacerdote de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, del pueblo de Israel, y todos los gentiles, los perrillos allá afuera, así se nos llamaban. No puedes acercarte porque eres gentil. Pero ¿qué hizo Cristo? Con su muerte en la cruz nos da la más grande libertad de poder entrar nosotros ahora a la presencia misma de Dios. Gloria a Dios. En segundo lugar, además, el hecho de que el velo del lugar santísimo se haya rasgado significa que el camino al cielo ahora está abierto para todos, para todas las gentes, las razas, no importa su color, su cultura, su clase social. Para todos hoy se puede llegar al cielo por la muerte de Cristo Jesús. No tenemos que hacer nada. Significa también, al morir Cristo y al rasgarse ese velo, quiere decir que el camino al cielo por medio de Cristo es franco, es abierto, está libre. Tú no tienes que hacer nada. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas mandas tengo que pagar? No tienes que pagar nada. Cristo ya lo pagó todo en la cruz. Ese velo que impedía poder ver, llegar
a ese lugar, a ese mueble, el arca del pacto, donde la presencia de Dios se manifestaba. Cuando el velo se rasgó, significó que el cielo antes había estado cerrado, porque nadie podía entrar ahí, solo un hombre, una vez al año. Pero el rasgarse quiere decir que a partir de Cristo, por su muerte, se abre ese velo, dejando abierta la puerta para llegar al cielo. Por eso dijo Cristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene, no digo nadie va, nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo nos puede dar esa hermosa y gloriosa esperanza. Por eso dice Hebreos 10, 19 y 20, dice San Pablo: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que el Cristo nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Cristo muere y exclama, grita, la segunda vez que gritó: hecho está, consumado es. ¡Shum! Se abre, se rasga ese velo. ¡Ay! ¿Qué está diciendo el Señor? Dice lo que Dios está haciendo. Dios está abriendo el camino para que tú puedas llegar a Él. Nada ahora nos detiene. No hay nada que nos obstaculice, que nos detenga, que nos impida. ¿Sabes qué es? ¿Qué es lo único que nos puede impedir? Yo, tú, Él, nosotros. Nadie más. El diablo no te puede impedir. El mundo no te puede estorbar. Porque Cristo Jesús ya abrió el camino, el velo se rasgó, pagó el precio para que, si tú tienes esa voluntad, tómale la palabra a Cristo y entra por el camino nuevo. Y finalmente, el más grande rescate lo pagó Cristo cuando murió en la cruz. La más grande libertad, cuando la cortina del santuario se rasgó. Y finalmente, la mejor conclusión es lo que dijo aquel centurión romano, que el centurión era el capitán de la guardia de 100 soldados, y él debía de estar siempre ahí al pendiente de lo que estaba pasando. Y este centurión, si se fijan, siempre Marcos lo ubica frente a Jesús, frente. ¿Qué dijo cuando Jesús murió el centurión? Dio su conclusión y dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aleluya. Se ha suponido que este centurión fue Longinus, un nombre latino. Era el trabajo del centurión vigilar todo lo que pasaba y verificar finalmente que la sentencia fuera ejecutada, se diera muerte a los malhechores. Ahí estaba el centurión, él no se podía mover. El centurión debía estar cerca, bajo la cruz, mirando, constatando que los malhechores murieran. Por eso, cuando José de Arimatea fue un discípulo secreto de Jesús, fue y pidió a Pilato el cuerpo de Cristo. ¿Qué hizo Pilato? Dice el Evangelio de Marcos. Dice que mandó llamar al centurión y le preguntó que si ya habían muerto los cuerpos. Y el centurión fue y verificó, le dijo que sí. ¿Se acuerdan cuando aquel le metió la espada, la lanza, perdón, a Jesús en el costado? Era para verificar y para constatar que estaban muertos. ¡Pum! Le metió la lanza en el costado y salió, ¿qué? Sangre y agua.
Bueno, el centurión debía estar allí. Este era su trabajo y de seguro había presenciado el centurión a muchos hombres morir crucificados. Él era experto en eso. Jesús no era su primer prisionero ni los dos malhechores. Él había visto morir docenas y docenas de hombres crucificados. La conclusión a la que llega el centurión: verdaderamente este hombre era hijo de Dios, fue el resultado, amados hermanos y amigos, de su aguda observación. Porque como un militar, él no era un simple soldado, él era el capitán, él era el centurión, y estoy diciendo de un ejército de los más disciplinados que ha habido en la historia. Así que este hombre era un hombre experimentado y tenía una aguda observación de todo lo que allí en el monte Gólgota estaba aconteciendo. Y este centurión había notado la mansedumbre y dignidad de este Galileo sufriente. Porque todos, cuando morían, como los malhechores que estaban allí, podemos oír a uno de ellos estar clavado, como toda la gente lo hacía, maldiciendo, contestando a las burlas de los que los estaban viendo morir, diciendo maldiciones, maldiciendo al emperador, maldiciendo a todo el mundo. Pero este centurión observó al Cordero de Dios como Cordero. ¿Qué dice Isaías? Dice que parece que Isaías lo mira 800 años antes de Cristo, lo está mirando proféticamente. Dice: como Cordero fue llevado al... ¿Saben que el Cordero, la ovejita, cuando la van a sacrificar, solo hace un balido, un gemido? Este centurión vio a Jesús de Nazaret morir con mansedumbre, con dignidad, sufriente. Había escuchado aquellas últimas palabras de Jesús con mucha atención, y por último escuchó ese grito de agonía inesperado que escapó del corazón del Hijo de Dios. Antes de morir, lo escuchó decir: Padre, perdónalos. ¿Quién decía eso de la cruz? Nadie. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese grito de agonía inesperado. Ahora, yo esta tarde estaba meditando: qué tremendo fue para este centurión haber estado frente a la cruz. Ese era su trabajo y ese era su lugar, y tenía que estar ahí y estar mirando a Jesús, el Hijo de Dios, gritar las 7 palabras desde la cruz. Óigame, ya si no se iba a convertir este hombre, ¿no? Imagínense que usted está frente a la cruz del Señor. Usted es el centurión y usted está mirando. Y no solo está viendo las palabras de Cristo, su rostro, su amor, su perdón. Está mirando que por 3 horas viene oscuridad a la tierra. Está mirando que hay un terremoto, porque todo eso pasó cuando Jesús fue crucificado. Hay que unir todo ese rompecabezas. Y entonces, ese grito de agonía inesperado que escapa del corazón del Hijo de Dios antes de morir, todo eso y lo que sucedió, los fenómenos naturales, llevó al centurión a una sola conclusión. Esa fue su conclusión: Jesús es quien dijo que era. Por eso dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Jesús es quien dijo que era. Jesús es más que un carpintero de Galilea. Jesús es el Hijo de Dios. Yo voy a concluir con una pregunta.
Parece que a Jesús le interesa saber qué pensamos de Él. Una vez Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan? Unos dijeron, los discípulos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres uno de los profetas, y luego le dicen, ¿y vosotros? Ustedes, ¿quién decís que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Pero otra ocasión, Jesús también oyó de Pedro decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amigo y hermano, yo culmino esta reflexión diciendo: a Jesús le interesa saber quién es Él para nosotros. ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, hermano, si esa pregunta no la podemos contestar con convicción, quiere decir que todavía no estamos bien convertidos. Porque alguien que está bien convertido al Evangelio de Cristo, que conoce a Jesús, que ha experimentado el poder de Dios, sabe cuando le preguntan: para ti, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Tú no te puedes quedar callado como se quedan callados ahorita ustedes. Debieran decir: amén. Adiós. ¿Por quién es Jesús? El que se queda callado es porque, el que titubea es porque, el que prefiere no decir porque no se quiere comprometer, no quiere rebelarse. No, ¿sabe una cosa? Este centurión, y con esto termino mis palabras, bendigo a Dios porque hombres como este centurión son los que necesita la humanidad. Él era centurión, pero terminó convertido. Y su testimonio quedó grabado en el Evangelio. Imagínense que él hubiera preferido callar porque le costaba el trabajo. ¿Cómo que va a ser soldado y jefe de una centuria de soldados y creyente? ¿Un Cornelio más? Cuando le hace el que es verdaderamente discípulo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El discípulo de Cristo es el que llega a esa conclusión y dice: Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Hermano Octavio continúa. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su atención.